Hola mis amigos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar nuestro primer encuentro de apologética católica, un curso que vengo preparando y que tengo en mi mente para dar ya a partir de este tiempo de Pascua. ¿Mm? Son 17 encuentros que vamos a tener y bueno, y de a poquito vamos a ir charlando los distintos temas que hacen a nuestra fe católica. Para comenzar, vamos a, vamos a iluminar con la palabra de Dios, que nos contextualiza, ¿sí?, en el eje de lo que es la apologética. ¿Sí? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Eh, a defenderse, ¿por qué a defenderse? Y porque sabemos que cuando el cristianismo surge en los primeros siglos, ¿sí?, surge en una persecución, o sea, es perseguido el cristianismo. La persecución no es solamente una persecución sangrienta en el sentido de la martirización de los primeros cristianos, sino que también es una persecución ideológica, es una persecución doctrinal, se levantan calumnias contra los cristianos, entonces surge la necesidad de establecer una defensa. ¿Mm? Por eso que Pedro, en su primera carta, escribe esto, ¿no es cierto? Estén dispuestos a defenderse de aquel que les pida razón de su esperanza. Y la apologética busca preparar para este, para este asunto, ¿no es cierto? El católico, para que el católico pueda defender los fundamentos de la fe. Eh, a nosotros, yo me acuerdo cuando tomé mi primera comunión, aprendí el catecismo en el año 69, 69-70, y el catecismo era aquel catecismo de las 99 preguntas que, en fin, que había que saberlas de memoria. Está bien, sabías de memoria, pero no sabías qué había detrás de todo esto, y a lo mejor éramos muy chicos todavía para entenderlo. Y el problema que ha quedado con muchas personas es que se han quedado con el catecismo de la primera comunión y no han profundizado en los fundamentos de la fe, no han profundizado en los fundamentos de la fe. Y muchas cosas se hablan o se siguen desde la ignorancia. ¿Eh? Algunos obedecen a los preceptos de la iglesia porque entienden que vienen de Dios, ¿sí? Entienden que si la iglesia los dice están bien dichos, entonces vamos a obedecerlo, no sea cosa que nos vayamos al infierno. Pero todos esos preceptos que la iglesia pone, todo tiene una fundamentación bíblica, todo tiene una fundamentación bíblica, es decir, no hay nada, absolutamente nada en la doctrina católica que no esté fundamentado en las sagradas escrituras. Por eso, ¿qué es la apologética? La apologética busca explicar las razones de la fe y expone los errores para proteger su integridad. Aquel que no está formado en los fundamentos de la fe, en las razones de la fe, viene cualquiera a golpear su puerta que tiene espíritu o que tiene, no sé, personalidad, digamos, de líder, ¿sí? Y lo convence de cualquier cosa, de cualquier interpretación, ¿sí? De cualquier interpretación. Y a lo mejor es porque esa persona haya sido confundida
por otra persona. Por eso, buscar explicar las razones de la fe y exponer los errores para proteger la integridad. Aquí les voy a nombrar, sin entrar en detalle, los principales apologistas. Ustedes fíjense que ya desde el siglo II, desde el año 100, comienzan a obrarse estas defensas de la fe por escritos. Por ejemplo, tenemos a San Justino Mártir, a Tasiano, a Atenágoras de Atena. Después ustedes mirando el video pueden leer cada uno, ¿no es cierto?, lo que escribió, pueden profundizar buscando, investigando con la IA, que ahí van a encontrar respuesta. Teófilo de Antioquía, San Ireneo de León, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Minucio Félix, San Cipriano de Cartago. Estos son algunos de los principales apologistas. Aquí me olvidé de incluir una carta del siglo II que yo la suelo citar y que los invito a que busquen, que la busquen en la internet, que se llama Carta a Diogneto. Acá les dejo escrito, Carta a Diogneto, que es una carta, o sea, conocemos el destinatario de la carta, que es Diogneto, pero no conocemos, es de autor anónimo, ¿sí? Y es una apología, una defensa muy linda de la fe, muy entretenida. Yo los invito a que la lean porque ahí se pueden entender muchas cosas, Los escritos de los padres de los primeros siglos de la Iglesia son realmente muy ricos en enseñanza catequística, Vamos a distinguir dos clases de apologética y ya empezamos a utilizar términos técnicos. Apologética ad intra, es decir, hacia adentro, que busca formar la fe del católico. Y apologética ad extra es acompañar en la transmisión de la fe cristiana. Es decir, si vas a evangelizar, si vas a trabajar en una misión, entonces prepárate en estos temas porque te vas a encontrar con gente cuando golpees una puerta, cuando te cruces con alguien, y te vas a encontrar con alguien que a lo mejor es un hermano separado y va a buscar contradecirte tus argumentos, va a buscar qué sé yo, no sé, si se entabla la conversación. Entonces uno tiene que tener más o menos es decir, esto es un curso que se da, pero uno puede profundizar, ¿sí? Uno puede profundizarlo para que después cuando uno salga a evangelizar pueda, como dice el apóstol San Pedro, dar razón de la esperanza. No está dentro de la finalidad de este curso abrir ámbitos de discusión. Es decir, no vamos a invitar a ningún protestante para pelearnos o para discutir, no digo pelearnos en el buen sentido de la palabra, porque no hay que pelearse, ¿no es cierto? Pero me refiero para confrontar, para discutir, no es la finalidad. La finalidad, lo que yo tengo en mente es que vos, católico, tenés que conocer los fundamentos de la fe. Todo esto quiere ser una introducción, ¿sí? Todo esto quiere ser una introducción al curso. Yo después, en la descripción del video, voy a dejar los contactos, voy a dejar mi correo electrónico, el correo electrónico que abrí ad hoc para este trabajo. Se los voy a dejar para que allí puedan hacer preguntas y entablar un diálogo, ¿sí? Sacar dudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo aprender apologética? Y bueno, de dos maneras. Orando, en primer lugar, orando. Y le pedimos, y aprovechamos este momento y le pedimos, nos ponemos en oración y le pedimos al Espíritu Santo el don de entendimiento. Cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús,
el Evangelio de Lucas nos dice, entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y nos dice que, el Evangelio dice que comenzando por Moisés y los profetas le fue explicando todo lo que se refería al Mesías en la Escritura. Y la segunda forma, además de rezar y pedirle al Espíritu Santo la iluminación interior, es gustando de la palabra de Dios, gustando de la palabra de Dios. Bien, vamos entonces al primer tema, ¿sí? Vamos entonces al primer tema de este curso. Yo después les voy a dejar, yo voy a ir siguiendo un cuadernillo que armé, aquí se los muestro, me brilla la cámara, Apologética Católica, Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Es un cuadernillo que yo armé para poder ir siguiendo el curso. Yo este cuadernillo se los voy a proporcionar para que ustedes, porque los temas son muy largos, entonces a lo mejor no abarcamos en una hora, porque yo pretendo que sea una hora, pues si no nos cansamos, y se va a extender seguro porque ustedes van a hacer preguntas y qué sé yo, se va a extender, entonces cuando lleguemos a la hora, bueno, sigan leyendo del cuadernillo y la clase que viene o me mandan por el correo electrónico, que yo voy a seguir difundiéndolo, me mandan las preguntas que quieran hacer, Entonces, primero vamos a entender qué entiende la Iglesia por protestantismo y sectas. Dos cosas distintas. Las comunidades surgidas de la Reforma Protestante, ¿sí?, de allá del año 1520, las comunidades surgidas de la Reforma Protestante no son sectas estrictamente en el sentido de la palabra, sino que la Iglesia los llama hermanos separados, ¿sí?, comunidades eclesiales separadas. Dice el Concilio Vaticano II en el documento Unitatis Redintegratio, muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de las estructuras visibles. Por eso si hay algo que tiene la Iglesia, que al protestante lo considera en comunión, pero no en comunión plena, ¿sí?, no en una comunión plena, sino que las mismas diferencias que marcan el protestantismo, las mismas diferencias que hace el protestantismo, la Iglesia no las reconoce como verdaderas, pero sí trata de buscar los puntos en común, ¿sí? Trata de buscar los puntos en común. Los protestantes tienen la Sagrada Escritura, el bautismo en la mayoría de los casos, ¿por qué digo en la mayoría de los casos? Porque hay que entender esto. Lutero hace la Reforma Protestante, ¿sí? Entonces surgen las primeras comunidades en Alemania, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al salirse del tronco católico, Lutero era un sacerdote católico, agustino, como el Papa León, de la misma congregación, de la misma orden, del Papa León. El Papa León también es agustino. Bueno, Lutero era agustino, rompe con la Iglesia porque una de las cosas, y un mea culpa que tenemos que hacer, sí había bastante corrupción en el clero, en las instituciones, se lucraba mucho, etcétera, etcétera. Bueno, pero al romper con la cabeza, al escindirse, al hacer el cisma, ¿sí?, eso da origen a que se pierde la vinculación con la cabeza, que es el Papa, ¿sí?, que es el custodio del magisterio, es el custodio de la fe por excelencia, es pastor universal. Al romper con esto, al romper con el Papa, al romper
con el núcleo de la iglesia, eso hace que no tenga una cabeza. Y al no tener una cabeza, entonces no puede tener un eje doctrinal concreto, como tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene siempre el mismo eje doctrinal. Así podrán cambiar los estilos, las formas, que si es órgano, que si es guitarra, que si cambio así, que si se usa de esta forma, que si hay esta moda, que si está la otra, que si es de cara al pueblo, que si es de espalda, pero el eje doctrinal siempre va a ser el mismo. El eje doctrinal siempre va a ser el mismo. En cambio, al romper con ese eje doctrinal, eso da lugar a que una de las cosas que propone Lutero es la libre interpretación de la Escritura. Entonces, esa libre interpretación va haciendo distintas ramificaciones. Entonces, yo me enojé con la iglesia de Lutero y abro mi propia iglesia. Y así van surgiendo hasta el día de hoy siguen surgiendo divisiones. Y cuando hablo de divisiones, la división es algo muy serio dentro de la iglesia, porque de ahí viene diabolos, el que divide, ¿sí? No estoy diciendo con esto que los protestantes sean diabólicos. Lo que es diabólica es la división. Lo que es diabólico es el cisma. Ahí está la presencia del demonio. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la estrategia del demonio? Engañar, confundir. Entonces eso hace que todo se vaya ramificando, y que no haya un eje doctrinal como tiene la Iglesia Católica. Al salirse, los protestantes carecen de sucesión apostólica. Eso lo vamos a tratar después, ¿sí? La sucesión apostólica es el sacerdocio que se transmite a lo largo de las generaciones en la iglesia, a través de la imposición de las manos. Entonces se salen y no tienen la sucesión apostólica, no tienen la plenitud de los sacramentos. Algunos, por ejemplo, tienen un bautismo que es válido porque tienen una creencia en la Trinidad, igual que en la Iglesia Católica. ¿Sí? Igual que en la Iglesia Católica, es decir, como lo plantea la Sagrada Escritura. Pero fíjense que lo que le estoy diciendo yo, esas divisiones hacen distintas interpretaciones, entonces comienzan a decir, qué sé yo, que en realidad el Hijo no es el Hijo porque el Padre, porque entonces comienzan a deformar el dogma de la Trinidad y terminan por invalidar el bautismo porque no es verdaderamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios verdadero. Es una única sustancia, tres personas distintas. Ese es el dogma trinitario que la Iglesia Católica sostiene desde los comienzos. Podemos leer el Concilio de Nicea, podemos leer el Concilio de Constantinopla, el Espíritu Santo, Concilio de Éfeso, la maternidad divina de María, etc., que son de los primeros siglos de la Iglesia. El Concilio de Jerusalén, siglo I, está en la Sagrada Escritura, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Concilio de Nicea, año 325, 380, no me acuerdo bien ahora, Concilio de Constantinopla, y 431 creo que es el Concilio de Éfeso. Son todos concilios que van fijando la doctrina dentro de la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica lo cree hasta el día de hoy, lo sostiene hasta el día de hoy. No se va por las ramas haciendo, no, pero en realidad el Hijo no es el Hijo porque es tal cosa y el Espíritu Santo es tal otra cosa. No, porque eso llega a invalidar el bautismo. Si yo no bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal como está planteado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Por eso, el tercer punto acá, que el protestante carece de un magisterio único. Nosotros en un magisterio del Papa tenemos, ¿sí? Tenemos el magisterio del Papa. El protestante no tiene el magisterio del Papa.
Y decimos que no es una secta, el protestantismo no es una secta, porque la secta, acá tengo 4 puntos, ¿sí? Por un lado, la ruptura con la Iglesia Católica fundada por Cristo. Aparece un líder que funda algo nuevo, que ni siquiera viene de ramificación, sino que algo nuevo funda, algo que se le ocurre, ¿sí? Tiene una interpretación privada y exclusiva de la Escritura. O sea, le agrego, le quito, por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón, que ellos dicen que es un agregado a la palabra de Dios, de José Smith, que recibió supuestamente, qué sé yo, una doctrina bastante complicada es, y no se puede agregar a la palabra de Dios. Eso es del año 1820, creo que surge esto, ¿no es cierto? Como una secta. Por eso interpretación privada y exclusiva de la Escritura. Una autoridad central humana, un profeta, entre comillas, un falso profeta, un falso ungido, un líder, ¿sí? O un grupo dirigente al cual todos obedecen y están convencidos de que lo que dice esa persona es lo que Dios quiere. Y esto ha llevado, sabemos que ha llevado en la historia a grandes catástrofes, muertes, asesinatos, abusos de todo tipo, ¿sí? Abusos de todo tipo. Y otra de las características importantes que tiene la secta es que tiene la exclusividad salvífica. ¿Qué significa la exclusividad salvífica? Solamente se salva el que es de la secta, el que es del grupo, el que es de la organización. Si vos no estás en la organización, no te salvás, no hay cielo para vos. Por eso en segunda de Pedro, yo tengo las citas bíblicas, para no estar buscando en la Biblia, ya las tengo escritas acá. Por eso segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, si ustedes quieren tomar nota o después pueden bajarse el apuntecito este. Segunda de Pedro dice, habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Gálatas 1.8, famosa esta cita. Si alguno les predica un evangelio distinto, que sea anatema, que sea maldito. Y acá está con punto suspensivo, porque Gálatas dice, si alguno les predica un evangelio, si alguno les predica un evangelio distinto, aún nosotros mismos, si se le predica un evangelio distinto, que sea maldito, que sea excluido, anatema, se anatematiza. Por ejemplo, en Hechos 20, 29 al 30, cuando San Pablo abandona Éfeso, les dice a los efesios, después de mi partida se introducirán lobos feroces de entre ustedes mismos, surgirán hombres que enseñen doctrinas perversas. ¿Sí? Está profetizando. Y muchas sectas modernas encajan con esta cuestión, ¿sí? Pero las comunidades protestantes modernas no se ajustan a esto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque las comunidades protestantes disienten, como dije yo, se separan del tronco católico, pero conservan algunas cosas como válidas. Sostienen, por ejemplo, doctrinas como la Trinidad, pero esto se está refiriendo concretamente a las sectas que deforman, que desfiguran la noción de Dios en el hombre, ¿sí? La idea de Dios, que tuercen la fe, que destruyen la fe. La secta es destructiva. La secta es destructiva. Es destructiva en muchos sentidos, en la personalidad, es destructiva de las comunidades, es destructiva de las familias, etcétera, etcétera. Es destructiva de sí misma, porque muchas sectas terminan todos muertos, hay veces. ¿Sí? Bien. Aprender a razonar no como protestante. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los protestantes. Y acá tenemos otro término técnico, el et católico, et, versus el aut
aut protestante. El principio católico et significa esto y aquello. Esto y aquello. El católico no opone lo que Dios ha unido. Escritura y tradición. Fe y obras. Gracia y libertad. Cristo y la Iglesia. La Biblia y el magisterio. El apóstol Santiago va a decir, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La Biblia Reina Valera, protestante, no tiene esta carta de Santiago, porque esto no responde a la doctrina protestante. La doctrina protestante dice, cree y será salvo. Punto. O sea, el hombre no se salva por las obras, sino se salva únicamente por la fe. Lo que en términos técnicos se llama la sola fides. La sola fides. El hombre se salva únicamente por la fe y no por las obras. Ustedes van a escuchar que el protestante va a decir, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. Sí, pero aceptar a Cristo en su corazón no te exime de las debilidades humanas que te pueden llevar a llegar a hacer caer en el pecado. Una falta de carácter, una falta contra la sexualidad, una falta, qué sé yo, contra la doctrina, etcétera, etcétera. Todas cosas que están contra la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, el protestante te va a decir, no, aceptas a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y ya está, con eso, listo. Entonces no hay necesidad de confesarse, no hay necesidad de muchas cosas, que después vamos a entrar más en detalle. Segunda Tesalonicenses 2:15, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de palabra o por carta. El protestantismo no sostiene la tradición, sino la sola escritura. Después vamos a detallar qué significa la sola escritura. En la época de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito, no estaba compaginado como lo tenemos hoy en la Biblia. ¿Sí? No estaba de esa manera. Eso surgió después, pero viene más adelante. Eso surgió después. Por eso que la palabra se fue transmitiendo por tradición oral. Dice, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de palabra, o sea, tradición oral, o por carta, o por escrito. Y acá Timoteo, primera de Timoteo 3:15, la iglesia sostenedora de la doctrina, y es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Mucha gente te va a decir, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, porque los curas son estos, son aquellos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos que los curas son esto y son aquello, pero no estamos hablando de la parte moral de la iglesia, sino estamos hablando de la parte doctrinal. Tenemos que saber distinguir lo que es doctrina de lo que es la moral personal de cada uno. ¿Sí? Eso no hace a la fe de la iglesia, eso no hace a la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia se mantiene de la tradición de los apóstoles, desde el siglo I hasta el siglo XXI se mantiene siempre la misma. Habrá curas buenos, curas malos, con esta característica, con la otra, como hay laicos buenos, laicos malos, escandalosos de una forma, de la otra. Seguro que los hay, y muchos, seguro que los hay y muchos, pero eso no tergiversa la doctrina de la iglesia, eso no anula mi fe, mi creencia. ¿Sí? Eso no anula mi creencia. En cambio, el protestante, el principio es aut, o esto o aquello. El protestante te va a decir Biblia o tradición, y se va a quedar con la Biblia. La tradición no. Pero acabamos de ver que la tradición hace a la Biblia. La tradición hace a la palabra de Dios. ¿Sí?
Fe u obras. Se queda con la fe, la sola fides. Cristo o la iglesia. Acá algunos hablan de la iglesia, ¿sí? De la iglesia protestante, ¿sí? Pero no sostienen la doctrina de cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la iglesia como lo dice San Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, etc. Cristo o la iglesia, y tiende a ser una religión individualista, yo con Dios, ¿sí? Está bien, vamos en comunión, pero yo con Dios, yo me confieso con Dios, yo arreglo con Dios, creo y soy salvo, punto. Gracia o cooperación humana, ¿sí? Acá se pone un poco más complicada la cosa, porque el protestante no cree en la gracia, en la doctrina de la gracia, la participación de la vida de Dios en el corazón del hombre por medio del bautismo, Acá tiene un apartado sobre los testigos de Jehová, las profecías fallidas, el error profético de 1914. Cristo volvió invisiblemente, te va a decir el testigo de Jehová, Cristo volvió invisiblemente en el año 1914. Desde entonces reina espiritualmente. Si nosotros leemos el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado vendrá de la misma manera que lo han visto partir. O sea, no volvió invisiblemente. Eso no dice la Escritura en ninguna parte. En ninguna parte. Si dice, está en lo secreto, no lo creen. No lo crean, perdón. Si dicen, está en lo secreto, no lo crean, como el relámpago que brilla de oriente a occidente. La cita que les di recién, ¿no es cierto? Hechos 1:11, este Jesús volverá de la misma manera que lo han visto irse. Y Mateo 24:36, que esta cita es contundente. Yo no sé, yo creo que esta cita debería cerrar todas las elucubraciones proféticas falsas que se hacen con respecto a la segunda venida de Jesús. Nadie conoce el día ni la hora. Nadie conoce el día ni la hora. No es un comentario de esquina de barrio. Nadie conoce el día ni la hora, sino que está en Mateo 24:36. En cuanto a ese día y esa hora solamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Una venida invisible y secreta contradice directamente la Escritura, por las citas que acabamos de escuchar. Vendrá de la misma manera que lo han visto partir, nadie conoce el día ni la hora, por lo tanto, es muy fácil decir, bueno, sí, la profecía no me falló, pero vino de manera invisible, secreta, y reina espiritualmente en el mundo. Además de 1914, la segunda venida de Cristo fue precedida por otras fechas fallidas, 1874, 1878, después 1918, 1925, ¿sí? La Biblia condena expresamente estas falsas profecías. Para que un profeta sea verdadero, dice la Escritura, las profecías tienen que ser cumplidas. Si la profecía no se cumple, el profeta, la doctrina no es verdadera. Y en ninguno de estos años hubo fin del mundo. Ni segunda venida de Jesús, ni juicio final, ni nada de eso. Lo más fuerte que he escuchado yo de los testigos de Jehová es que es la segunda venida en el año 1975, donde mucha gente se despojó de todo, ¿no? Gente que pertenecía a la organización se despojó de todo y realmente fue algo bastante catastrófico a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel económico. Mucha gente se vio traicionada por esta doctrina. La filiación divina, ¿los testigos de Jehová son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Bueno, tenemos que ver esto, ¿no? ¿Qué significa la filiación divina? La Escritura nos enseña que la filiación se da
por gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios. La Iglesia distingue entre criatura de Dios, todos los hombres somos criaturas de Dios, hijos de Dios en el sentido pleno, por la gracia bautismal de Cristo, pero hijos de Dios adoptivos, Gálatas 4, Gálatas 4, 5, para que recibiéramos la adopción filial, para que recibiéramos la adopción filial. ¿Qué significa esto? ¿Que una persona que se hace testigo de Jehová deja de ser hijo de Dios? No, no se deja de ser hijo de Dios. No, Dios no renuncia a su paternidad. Dios no renuncia a su paternidad. Si un bautizado, cristiano, católico, se hace testigo de Jehová, simplemente se hizo de esa organización y nada más. Sigue siendo hijo de Dios. Sí, sigue siendo hijo de Dios. Lo que no tiene filiación divina es la doctrina. La doctrina. ¿Sí? Bueno, por eso Gálatas 4, 5 al 7, para que recibiéramos la adopción filial. Romanos 8, 15, han recibido un espíritu de hijos adoptivos. Bien, dejamos aquí, está el problema doctrinal de los testigos de Jehová, con el problema de los 144.000, que son los hijos de Dios, según la doctrina de esta organización. El resto son amigos de Dios. Esto contradice el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:31, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Romanos 8:17, somos hijos y somos herederos. Efesios 1:5, nos predestinó a ser hijos adoptivos. Negar la filiación divina universal en Cristo es negar el corazón del Evangelio. Es decir, ¿por qué? ¿A qué vino Jesús? Enseñarnos, Padre nuestro que estás en el cielo. Enseñarnos a llamar a Dios Padre. De manera que este es el núcleo, ¿no es cierto? La paternidad de Dios. Bien, hasta aquí entonces este primer encuentro. Ustedes pueden ver el video en distintas, de distintas formas, en distintos momentos, no es necesario que lo vean todo junto. Y bueno, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el próximo video. Y también los que se anoten y participen del curso virtual, vamos a poder tener una mayor charla, ¿sí? Vamos a poder discutir mejor estos temas. Nos estaremos viendo. Chau, amigos.